del día de hoy, dándoles las gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están en estos momentos en la clase, y también para los que están en la modalidad 100% virtual, y también para aquellos los cuales van a ver el video en diferido, dándole las gracias a ustedes siempre por su disposición frente a las clases y frente a este tema de costos. También recordándoles que tenemos ya nuestra actividad calificable, la cual se encuentra en el campus y la cual pueden realizar hasta el 6 de junio. Son 3 intentos y cada intento de 1 hora. ¿Listo? Sin más preámbulo, hoy ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar elementos importantes frente, al estándar de materia prima, que hace parte como tal de los procesos de los costos, y vamos a revisar algunas fórmulas, a tenerlos como tal presentes, y en nuestra segunda sesión, en nuestra segunda hora, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando lo relacionado con los costos fijos y variables. Y la semana pasada trabajamos nuestros costos, trabajamos un ejemplo de costos variables, generamos o trabajamos entre todos la parte de la identificación de los mismos, un cálculo, también revisamos una parte conceptual, y la idea es poder trabajar de manera conceptual y de manera práctica estos temas. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio relacionando en principio qué es el estándar de materia prima. Entonces, frente a este caso, el estándar de materia prima lo determinamos bajo 2 criterios, los cuales nos determinan o determinan a la compañía, su aplicación y su importancia, o cuáles son esos elementos a tener en cuenta dentro de los costos. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? El estándar de cantidad y el estándar de precio, ¿cierto? Que son los 2 elementos a tener en cuenta frente a ¿qué? Frente a lo que es materia prima. ¿Listo? Entonces, única y exclusivamente relacionados frente a la materia prima. Frente a este caso, nuevamente, 2 maneras, 2 elementos a tener en cuenta, que es lo relacionado con cantidad y lo relacionado con precio. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Y relacionando el tema del estándar de cantidad, ¿cierto? El departamento técnico, es decir, aquel departamento encargado de, determinar la totalidad y la cantidad de materiales, debe, para la utilización y elaboración del producto, tomando en cuenta qué elementos: el tipo de material, la calidad, rendimiento y desperdicios normales o inevitables. ¿Listo? Es decir, frente, ¿cuánto es el material a utilizar? Y por acá. La salida para el equipo visitante. Permíteme. Espero que me estén poniendo atención y no estén viendo la Copa Libertadores. Creo que es la que están dando a esta hora. ¿Qué tenemos entonces? Elementos importantes a tener en cuenta dentro del estándar de cantidad. Entonces, en principio, un departamento técnico. Marlene, creo que se te está activando el micrófono. Continuamos. ¿Qué relacionamos? Entonces, nuevamente, frente al tema del estándar de cantidad, un departamento técnico
o un profesional encargado de qué? De determinar la cantidad de los materiales. Pero no solamente del material el cual va a surgir o va a tener un proceso de transformación, sino el que, bueno, dentro de los factores a considerar, bueno, aquellos insumos relacionados con qué tipo de material es, bueno, la cantidad, el material del tipo, factores como la calidad, factores, bueno, pruebas de calidad frente a la compañía, o bueno, lo que realiza la compañía, o la calidad la cual se encuentra certificada por otras entidades. ¿Listo? Muy importante, ya que esto determina en cierto momento el precio. ¿Y cuál es su rendimiento? Efectivamente, si ese material cumple a cabalidad con, bueno, cumple a cabalidad con los requisitos como tal de calidad y si al ponerse o al iniciar procesos de transformación, se los realiza todos esos procesos de transformación que son de cierta manera extremos al producto y bueno, y si cumple con esas expectativas. Al igual, tener en cuenta, bueno, los desperdicios y, bueno, los desperdicios normales, es decir, aquellos, podemos decir, retazos o aquello lo cual surja como, bueno, como el restante de ese proceso de transformación. Bueno, importante frente a este tema, cómo se manejan estos desperdicios, una política de desperdicios o de reutilización dependiendo de qué, de las partes las cuales intervengan en, o bueno, de los procesos que se intervengan en la transformación del producto, que van a ser en cierta manera inevitables, puesto que su transformación se da, bueno, es inherente el que se generen residuos. Ahora, bueno, permítame, creo que me quedó esta repetida. Ahora, ¿qué tenemos? Un estándar de precio. Vimos cantidad, ¿no? Ahora vamos, bueno, ¿qué se relaciona como tal el estándar de la materia prima con el precio? ¿Listo? ¿Por qué relacionan el precio? Porque es bueno, es el insumo o es el dato frente a lo que lo que busca la compañía, que es la generación como tal de ingresos. ¿Listo? Frente a este caso, nosotros, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, el departamento de compras, bueno, la gerencia, el administrador o quien haga sus veces o quien esté el encargado, debe determinar entonces no solamente cuánto se necesita, sino cuánto va a valer. ¿Listo? Muy importante a tener en cuenta frente a este tema de costos, puesto que a partir de ahí surgen las decisiones frente al tema de precio, frente al precio de venta, frente al valor de la transformación y de las utilidades. ¿Listo? Que se ven reflejadas en los estados financieros. Bueno, entonces acá relaciona materia prima y ¿qué surge? De un estudio de mercado de los proveedores. Ese estudio de mercado que debe relacionar, bueno, una cantidad considerable de proveedores los cuales ofrezcan ese producto y los cuales sean el insumo o materia prima para su transformación y luego la venta de ya el producto transformado dentro de los procesos industriales. ¿Qué surge frente a este tema? Se va a analizar un precio unitario, una cantidad y
calidad deseada, ¿listo? Entonces, nuevamente trabajando el tema de cantidad, calidad y precio, la cual determine, la cual sea un valor, bueno, considerable y determinante frente a la compañía y frente a lo que se quiere poner en el mercado ya transformado dentro de ese precio de venta. ¿Listo? Ahora, ya tenemos las dos consideraciones importantes, que es la cantidad-precio y que son elementos importantes a tener en cuenta frente a la transformación o frente a esos procesos industriales los cuales tenga la compañía. Ahora, hay situaciones en las cuales se presentan unas variaciones y muy importante trabajar dentro de estos costos, puesto que, bueno, influyen en el resultado e influyen directamente en el producto y en lo que se quiere poner al mercado. Entonces, frente a este caso, ¿qué hay? Entonces, unas variaciones de calidad, es decir, si son eficientes, y una variación en relación al precio. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta frente a los productos que se quieran o bueno, que son necesarios para el desarrollo del objeto social. ¿Por qué son variaciones? Porque el valor en muchos o en la mayoría dependen de los valores de situaciones externas. Llámese el dólar o llámese el petróleo y bueno, esto cómo influye o cómo afecta a a la entidad y al proceso como tal de costos frente a la toma de decisiones. Bueno, ya entrando un poco a, bueno, frente a los valores, que hay una variación. Entonces, ¿cómo surge la variación de cantidad? Entonces, es la diferencia entre la cantidad de materiales que realmente se utilizó, ¿cierto? Y la cantidad de materiales que se debe utilizar en la producción, multiplicada por el precio estándar de unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Cantidad, bueno, por acá a relacionarlos, entonces, ¿qué tenemos? Cantidad de materiales, entonces, estos son cantidad de materiales, para que los relacionemos por los colores. Voy acá a cambiar de color. Ahora, ¿qué tenemos acá? Y que realmente se utilizó y la cantidad de materiales que se debió utilizar en la producción. ¿Listo? Vamos a utilizar, ponerlo acá y a subrayarlo. Listo. ¿Y qué tenemos como resultado? O bueno, sobre qué se multiplica dentro de las fórmulas. Un resultado como tal, vamos a colocar acá. Por el precio estándar por unidad. Bueno, disculparán los mamarrachos, no, sin embargo, bueno, para que estemos ahí pendientes y nos acordemos de cómo surge este tema. ¿Listo? Así es como se determina esa variación de cantidad. ¿Por qué es necesario determinar esa variación de cantidad? Porque dentro de las entidades se planifica o se espera un resultado esperado en producción y frente a algunas situaciones esa cantidad pudo disminuir o pudo aumentar. ¿Qué sucede? Y dentro de estos procesos de costos, el tema de una programación en los insumos, una programación en los inventarios, una programación en la producción, bueno, permite poder generar esa sinergia frente a esos resultados. También el tema de
Bueno, los mantenimientos preventivos a las máquinas, esto con la finalidad de que trabajen siempre al 100% y que no determinen, o bueno, que no, algunas de estas máquinas no, bueno, no generen lo que siempre han realizado y utilicen más material y, bueno, de ahí para allá esa variación frente a esa cantidad y relacionado con el precio. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos frente a una variación en precio? Frente a esta variación en precio, ¿qué tenemos? Entonces, la diferencia, o bueno, la identificación de la variación en precio, bueno, es entre el precio real por unidad y el precio estándar por unidad multiplicada por ¿qué? Por la cantidad real de materia prima directa utilizada. Entonces, vamos por acá. Vamos nuevamente a hacer la relación, es decir, el precio real, PR, por unidad. Bueno, entonces acá vamos a considerar este tema a tratar, el precio real por unidad y el precio estándar y el precio estándar por unidad también. ¿Listo? En la cual nos determina la variación. Vamos, acá nos falta el resultado para tachar. Multiplicado. Entonces nos dice que está multiplicado por la cantidad real de materia prima directa utilizada. ¿Listo? Cantidad de materia real. ¿Con esto qué determinamos? Tanto con esta, que es la variación en cantidad, tanto la variación de precio, que permite identificar en valores cuál es realmente esa diferencia entre la cantidad, entre la diferencia entre la cantidad, que puede ser mayor o menor frente a la esperada, y eso cuánto, bueno, eso cuánto vale en el caso de cantidad, en el caso de precio, y cuánto correspondió en el caso de valor. ¿Listo? Conceptos muy importantes a tener en cuenta frente al análisis de, bueno, de todas aquellas situaciones que se presenten en la materia prima. Porque la materia prima en los costos, bueno, es el principal elemento siempre a considerar, porque sin él, o bueno, tal como su nombre lo indica, es el material primario para la puesta en marcha y desarrollo del objeto social. Sin él, un objeto social no habría una entidad y pues se presentaría como tal, bueno, no se presentaría como tal una compañía y no existiría una compañía de acuerdo a esa materia prima o se realizaría bueno, de otras maneras, sin embargo son importantes a tener en cuenta. Bueno, creo que se duplicaron las diapositivas, bueno, mil disculpas, arreglaré los ajustes y bueno, esto es, voy a descartar acá. Y bueno, entonces, bueno, hay una explicación muy sencilla frente a las variaciones de cantidad y precio. Más sin embargo, vamos a resolver las dudas y, bueno, las dudas que se presenten y vamos a entrar a nuestra aplicación y a nuestro ejercicio del día de hoy. ¿Listo? No sé si tienen algunas dudas, inquietudes que se hayan presentado frente a el estándar bueno, como tal, al estándar o los dos conceptos de materia prima. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, inquietudes, bueno,
Derley, sí señora. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Pregunta, en donde decía estándar de cantidad, hay un rendimiento, coma, mermas o desperdicios normales. ¿Usted me puede explicar, por favor, qué son mermas? Eh, bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, ya estamos aquí viendo. Entonces, el tipo de material, cantidad, rendimiento, mermas, es decir, bueno, de esa parte de cantidad, de alguna manera parcial, o esa materia prima que se entrega al área de producción de manera paulatina. Es decir, no se entrega la totalidad de producción, sino cuál es, bueno, no se entrega la totalidad de producción, sino se entrega un 10%, después otro 10%, otro 10%, otro 10%, ¿listo? Que es una manera de distribuir y poder controlar de cierta manera la materia prima, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Mm, bueno, ¿qué tenemos entonces? Permítame por acá. Voy a abrir el otro equipo. Y bueno, frente a este caso, ¿qué tenemos? Bueno, elementos o bueno, temas muy importantes a tener en cuenta dentro de las variaciones y frente a las identificaciones que nosotros vayamos a dar. Bueno, voy a abrir, permítanme aquí, voy a solo compartir la diapositiva. Voy a abrir el Excel, el cual trabajamos la clase pasada y que nos permitirá a nosotros, nos va a permitir como tal, bueno, vamos a seguir trabajando de manera práctica en el tema. Entonces, permítanme por acá y revisamos y validamos el tema. Por acá. Bueno, permítanme acá, ya estamos. Si quieren, por favor, vayan descargando su Excel, el Excel en el cual trabajamos la semana anterior para seguir complementando el archivo. ¿Listo? Permítanme acá. Costeo por estándares. Bueno, aquí tenemos nuestro Excel. Bueno, ya tenemos acá. Está abriendo como tal el archivo trabajado en clase. Y bueno, vamos a seguir trabajando y reforzando bueno, este tema. ¿Frente a qué? Frente a los costos fijos y costos variables. Bueno, eso fue lo que nosotros trabajamos la clase pasada, lo que ustedes me colaboraron y aportaron frente a qué? Frente a los costos fijos y su determinación. ¿Listo? Ahora, entonces vamos acá. Costos fijos. Y ahora vamos a trabajar el tema de, bueno, del cálculo entre costos fijos y costos variables dentro de un proceso como tal de costos. Entonces, bueno, permítanme verificar que están viendo la pantalla. Listo. ¿Qué tenemos entonces frente a este caso? Vamos a colocar acá. Bueno, ejemplo. Y cálculo, ejemplo, cálculo costos fijos variables. Entonces vamos a entrar fijos y variables. Listo. Entonces, frente a este caso,
¿Qué tenemos? Bueno, vamos a identificar, bueno, la compañía. La compañía YZ. ¿Cierto? Bueno, tiene un presupuesto. Entonces, tiene un presupuesto anual de, bueno, vamos a hablar acá. Un presupuesto inicial de 499.000. Dejarlo tal en este valor. Podemos hablar dólares, euros, pesos, más sin embargo lo importante es el procedimiento. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Entonces, tiene un presupuesto anual, pero de este, ¿qué sucede? Para la generación de 52.080 unidades de producción. ¿Listo? Listo, unidades de producción de lo que sea. Listo, 52.080 de, bueno, coloquemos entonces aquí un valor en millones. Listo, entonces tiene un presupuesto anual de 499.324.000 para generar ¿qué? 52.080 unidades de producción de lo que cueste. ¿Listo? Entonces, en principio, ¿qué tiene la compañía? ¿O qué tiene distribuido? Entonces, tiene como tal, bueno, vamos a entonces identificar. Tiene un presupuesto distribuido así. Entonces, presupuesto determinado así. Concepto. Bueno, el presupuestado, el valor presupuestado. Presupuestado. ¿Listo? Y para esto voy a pedir, bueno, ya ahorita vamos a generar los costos y vamos a mirar entonces qué tenemos. Entonces, en principio, identifica que hay unos costos directos. ¿Listo? Frente a esto, ¿qué identifica? O bueno, ¿qué se identifica? Una mano de obra y unos insumos. ¿No? Frente a este caso, bueno, ya vamos a colocar entonces los valores y hay unos valores, bueno, otros conceptos frente a los costos fijos y frente a los costos variables. Entonces vamos acá, costos directos y bueno, vamos a identificar entonces otros costos. Con esto vamos de una vez revisando el tema, bueno, el tema conceptual de la que ya habíamos visto. Entonces, para la generación de ese producto, ¿qué tenemos? Entonces, un arriendo, servicio de gas, electricidad, agua, bueno, servicio de agua, electricidad, agua. Debemos también contar con una depreciación de las máquinas que depende del análisis que se le haya dado y del diagnóstico que se dé para muchos, o bueno, dentro del ejercicio de costos, tal como escuchamos en principio de la clase, bueno, la pregunta de nuestra compañera. ¿Qué sucede? Bueno, depende del punto, bueno, de la programación o el análisis que se dé frente a lo esperado, ¿cierto? Y
frente a lo esperado, frente a los resultados esperados y frente a los procedimientos que se dan. Entonces, para este caso, ¿qué contamos? Una depreciación de las máquinas, unos materiales de limpieza, unos uniformes, unos otros materiales, mantenimiento. ¿Y qué tenemos? Entonces, unos pagos de salario a la administración. ¿Qué tenemos? Entonces, el servicio de televisión. Bueno, televisión, internet, cable, todo eso. Los materiales de oficina. ¿Qué otro concepto tenemos? Bueno, el tema del transporte de las compras. Una depreciación del transporte. Transporte. ¿Qué tenemos también? Una parte administrativa, que son los honorarios del contador. Bueno, el sistema. Ahí no se coloca impuestos. El sistema de comprobantes de pago, material de publicidad y sitio web. Bueno, entonces permítanme, aquí tenemos. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede con los impuestos? Entonces, la parte tributaria, dentro de la determinación si es un costo fijo o variable, pues tiene, tal como como hemos visto y conocido, la parte tributaria está, se provisiona dentro de los estados financieros, dentro del estado de resultados, es decir, ese porcentaje, después de determinar cuánto fue, el ingreso bruto menos los costos menos los gastos, da un resultado, a eso se le determina un porcentaje y está como tal esa provisión. ¿Qué sucede frente a la parte tributaria sustancial? Hace parte como tal de la programación de los costos, más sin embargo, ¿qué sucede? No influye dentro del, dentro de esa transformación o dentro de esa materia prima. ¿Por qué? Porque son obligaciones inherentes a la compañía y, y para ponerlo así como ejemplo, si la empresa no pagaría renta, no influiría como tal, en varios aspectos. Si la empresa se atrasa un día, si tiene que pagar sanciones, no influiría o no tiene esa influencia dentro de esos procesos de transformación y por ende en muchos sectores, no se considera para la parte de planeación tributaria y de planeación de costos y de planeación frente a unos valores, pero no se encuentra considerada dentro de un costo fijo o un costo variable. ¿Listo? Permítanme acá que no había visto. Bueno, esto es del anterior docente. Bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos acá a asignar unos valores. ¿Listo? Entonces, frente a estos valores, los vamos a determinar así. Entonces, mano de obra, 96,792. A ver si nos da en la inclusión de los otros valores. ¿Cuánto damos? 499 millones. Entonces, 96.
Insumos, 214,494. Bueno, permítanme, vamos aquí a quitar estos ceros para no confundirnos y vamos a trabajar frente al ejemplo. Entonces, 96,792, 214,494. Un arriendo, 36, gas de 7,278, electricidad 9,600, servicio de agua 10,800, depreciación, una depreciación que se dé 3,066, uniforme 960, materiales varios 760, mantenimiento 1,200, remuneraciones, es decir, el pago administrativo 78,480, servicio de televisión 4,320, bueno, material de oficina 200, y ¿qué tenemos dentro de, bueno, movilidad, transporte de compras, es decir, 10,800, otra depreciación de la maquinaria, unos honorarios del contador, unos comprobantes de pago, listo, material de publicidad y sitio web. Vamos a verificar que esto sí cumpla con nuestros valores. No, es 499, 325. Ya comenzamos a fallar frente a este tema. Entonces, permítame porque, bueno, el presupuesto, ¿qué sucede frente a la programación de un presupuesto o qué se hace? Entonces, dentro de la compañía, entonces, dentro del proceso de la toma de decisiones, el generar qué es lo que se necesita para un total, es decir, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos este valor para la generación de todas estas unidades, ¿listo? 1,000 de pesos, miles de millones, debajo el concepto de dólar, euro o lo que sea. Más sin embargo, ¿qué se hace dentro de la primera parte en la proyección de un sistema de costos? Es el en análisis, cuánto cuesta, cuál es ese presupuesto frente a un elemento determinado. Más sin embargo, ¿qué nos falta acá? Identificar entonces cuál es el tipo de costo. Entonces, frente a este caso, ¿qué será fijo y qué será variable? Entonces, para esto, vamos a ver si estamos conectados a la clase y voy a pedir el favor a Paula Andrea. Bueno, Paula Andrea no está con nosotros. Sí, sí estoy, profe. Qué pena. ¿Cuál era la pregunta? Listo, Paula. Bueno, solicito tu apoyo en esta identificación de que tenemos un presupuesto, un concepto, un valor presupuestado y necesitamos identificar qué tipos de costos son. Entonces, no sé si me quieres colaborar. Entonces, si es fijo o es variable en el primer paso dentro de los métodos. Entonces, mano de obra, ¿qué es? ¿Fijo o variable? Fijo, Listo. Insumos. fijo. ¿Insumos totalmente fijo? No, Totalmente no, pueden ser variables dependiendo lo que se tenga que producir, la cantidad de producción. Listo, entonces a partir de la producción, bueno, a partir de lo que se necesite, pues va a variar. A variar, sí, señor. Correcto. Bien. Arriendo. Fijo, Gas. fijo, Electricidad. fijo, Servicio de agua. fijo. Depreciación de las máquinas. ¿Qué Variable. concepto pondrías? Variable. Fijo o variable. Listo, bueno, vamos a mirar entonces. Listo, muchas gracias, Paula. Paula. Bueno, ¿todos están de acuerdo con este concepto? ¿Que la depreciación de las máquinas es variable o es fijo? No, ¿Qué profe. dicen? Yo Fijo, pensé que era profe. fijo. Bueno, levantemos la mano y con mucho gusto entramos al debate, que es la idea de poder trabajar trabajar todos estos temas que son muy interesantes conceptualmente y bueno, en la práctica. José, sí señor. Bueno, démosle primero, bueno, sí, José, adelante, adelante.
Para mí la mano de obra es variable. Ah, bueno, entonces, Porque yo somos puedo poquitos, contratar, debemos porque yo llegar a puedo un contratar consenso. por unidad fabricada, por ejemplo. Listo. Depreciación de la máquina, fijo o variable. ¿Qué dice usted? Variable. Perdón, fija. Usted dice que es fijo. Sí, claro. Listo. Bueno, José, muchas gracias. Vamos a generar un poquito de controversia, digamos, en relación a estos conceptos, que son conceptos que ya hemos visto y que ya hemos trabajado y que, bueno, ya tenemos, bueno, una razón frente a lo que decimos. Listo, José, muy bien, muchas gracias. Voy a bajar acá la mano. Derley, sí, señora. Profe, para mí la depreciación de las máquinas es fijo. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos tres formas de hacer depreciación: línea recta o las otras dos que no recuerdo en este momento, pero pues siempre va a ser igual en todos los, independiente que se hagan más unidades o se hagan menos, la maquinaria siempre se va a depreciar. Listo, muy bien. ¿Qué dices en relación a la mano de obra, fijo o variable? Esa sí es fija porque siempre tenemos que tener una persona que haga las producciones, sean 15 o 20, es fija para mí. Listo, muy bien, muchas gracias. William, sí, señor. Profe, no, de acuerdo con con la compañera Derly, si la depreciación es fija porque tenemos unos periodos determinados a depreciar. Y en la mano de obra, pues sí, también es fijo. Listo, muchas gracias, William. Milena, Buenas noches. Para mí, la mano de obra fijo y la depreciación también fijo. listo. Listo, muchas gracias, Milena, muchas gracias, William. Ok. ¿Qué tenemos? Ay, perdón. William, ¿voy a volver a hablar? Sí, señor. Bueno, creo No, que... profe, iba a bajar la mano, pero Listo, permítame acá, le bajo la mano, no hay problema, William. gracias, Listo. profe, qué pena. ¿Qué tenemos? Y bueno, en relación a la respuesta, bueno, lo que nos complementó nuestro compañero José, que es muy importante, depende de la situación la cual la cual esté dentro de la compañía. ¿Qué sucede? Al igual que, al igual que estamos acá 22 personas, somos 22 mundos diferentes, hemos trabajado o hemos visto conceptos, definidos a un libro que dicen lo mismo, más sin embargo, a partir de la interpretación de algunos elementos, son los que nos determinan los resultados. ¿Listo? Por eso es muy importante mirar muy bien el tema. Frente a este caso que nos decía, bueno, depende, sí, también puede ser que se le pague por unidades producidas, bueno, pero en este caso vamos a trabajar en un tema fijo porque, o bueno, de acuerdo a su naturaleza, siempre vamos a trabajar y de acuerdo a la ley, bueno, de acuerdo a, bueno, ese valor que la empresa debe siempre tener en cuenta para, bueno, el cumplimiento como tal de esa obligación. ¿Listo? Depreciación de las máquinas, tal como comentaban ustedes. ¿Qué sucede? Va a tener una depreciación, bueno, lineal, fija, a través de un periodo determinado, sin importar, bueno, sin importar que se hagan 1 o 10,000 productos de lo que sea, y hay una depreciación. Y bueno, vamos a ver en este ejemplo, o bueno, dentro de esta actividad, el tema de una depreciación fija. Y bueno, la ley, para comentarles en casos excepcionales en los cuales la máquina esté 24/7, pues se determinan algunos elementos para las deducciones y aplicaciones a esa depreciación. Listo, solo en casos excepcionales que lo determina el estatuto tributario frente a, bueno, situaciones en las cuales las máquinas están, bueno, en la producción a tope, es decir, 24/7.
Bueno, vamos a pedirle el favor aquí a alguien que no haya hablado. ¿Cómo? Angie Salas, y una vez que abrió el micrófono. Angie. Angie. Bueno. Esta mierda está bloqueada. Bueno, creo que de acá tampoco me deja desactivar el micrófono. Permíteme un momento. Desactivar el audio. Ya lo pude desactivar. Bueno, Angie, no hay problema. Bueno, ahí te escuché, no hay lío. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, alguien que no haya hablado. ¿Cómo? Jennifer Alexandra Sierra. Bueno. Buenas noches, profe. Jennifer, buenas noches. Listo. Señor. Bueno, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Los materiales de limpieza, ¿qué tipo de costos son fijos o variables? Yo diría que variables, profe. Listo, ¿tú dices variables? Listo, entonces vamos a ponerlo acá y ya lo ponemos a debate. Uniformes, ¿fijos o variables? ¿Fijo? Variables. Listo. Sí, porque según estamos hablando de uniformes dotación. Sí. Porque si es dotación, no es todos los meses entran, sino es cada 4 meses que se entrega la dotación, entonces para mí no es fijo. Bueno, listo. Entonces, ese es tu concepto, ya lo revisamos y lo ponemos y ya dejamos un concepto unificado. Otros materiales. Vale. ¿Qué otros materiales? ¿Qué dices? ¿Fijos o variables? Materiales varios que se necesiten. También variables. Listo. Porque son esporádicos. Listo. Bueno, este mantenimiento, esto me faltó acá, mantenimiento, un contrato de mantenimiento. ¿Qué? ¿A qué se refiere, profe, mantenimiento de contrato? Contrato de mantenimiento, me quedo acá al revés. Un contrato de mantenimiento. Si es mantenimiento, yo diría que fijo. Listo. Pagos de salario de la administración. Fijos. Listo. Servicio de televisión. Fijos. Materiales de oficina. Fijos. Listo. Listo, Jennifer. Muchas gracias. Vamos aquí a debatir. ¿Quién está de acuerdo con lo que dijo nuestra compañera Jennifer o de lo contrario? No. No y por qué o sí y por qué. Como para unificar los conceptos, somos 21 personas, entonces la idea es llegar a un concepto, a un consenso entre todos. ¿Listo? José, sí, señor. Y los uniformes son fijos. ¿Por qué? Pues porque en la empresa así se en el periodo estipulado se tienen ya establecidos a cuántos empleados se le va a dar el uniforme y la dotación como tal. Y si estamos hablando de la línea de producción, es necesario todo lo que tiene que ver con uniformes y sobre todo con el tema de seguridad y la seguridad y el trabajo como tal. Listo. Bueno, uniformes, entonces fijo. Vamos a modificarlo acá. Bueno, ¿qué sucede frente a este caso? Como para concluir este tema de uniformes. ¿Qué sucede? Si se produce más o se produce menos, efectivamente, hay una normatividad de pago de ese uniforme a ese talento humano, ¿listo?
Es decir, los ingresos no tienen injerencia en el uniformes. ¿Listo? Bueno. William, sí señor. Profe, en materiales de limpieza también sería fijo, pues pienso yo, porque va a ser un gasto que lo vamos a necesitar en un tiempo X y va a ser fijo en algún momento. Listo. Entonces, materiales de limpieza, usted dice que son fijos, ¿cierto? Sí, señor, pienso yo. Listo. Listo. Frente a otros materiales, ¿usted qué dice, William? ¿Fijos o variables? También para entrar a ese debate. Pues yo tendría que también fijos, porque entre la misma producción podemos tener algo que no tendremos identificado, pero sí podemos identificar otro material que nos hace falta, es decir, en la producción. Lo dejaría en fijo. Listo, listo, William. Muchas gracias. Voy acá a bajar su mano. Y Paola. Profe, yo pienso que tanto los materiales de limpieza, los otros materiales y los materiales de oficina, para mí todos son variables. Listo. ¿Por qué todos son variables? Pues porque no todos los meses se van a pedir las mismas cantidades. Esa diferencia, digamos, de los uniformes. Los uniformes son fijos por lo que tú decías, que hay una ley que lo dice, que cada 3 meses se debe dar pues la dotación. Viéndolo así, anualmente sería un costo fijo porque pues se tiene que dar por ley. Pero todos estos materiales pues van a cambiar. Si de pronto este mes compramos 10 resmas de papel y nosotros en la oficina no utilizamos las 10 resmas de papel, pues se va a volver variable porque nos puede durar 3 o 4 meses. O por el contrario, nos puede durar solo un mes. Entonces va a variar como el costo de esas resmas de papel. Y así pienso lo mismo en los materiales de limpieza y en los otros materiales. Listo. Sí, muy buen punto de vista. ¿Qué tenemos? Entonces, bueno, tal como les comentaba anteriormente, todo depende del punto de vista que se le dé y de la interpretación que le dé. Ningún punto de vista está mal, ya que todos tienen, todos tienen la razón frente a, justamente frente a ciertas situaciones que se den dentro del ámbito laboral. ¿Qué sucede frente a este tema? Lo vamos a dejar, lo que nos dice Paola, sí, es cierto. ¿Qué sucede? Frente a unas limpiezas de materiales, podemos determinar que hay una incidencia frente a lo que se usa, dentro de un periodo determinado. Sin embargo, ¿qué es importante y qué podemos relacionar frente a esos costos? Entonces, esos materiales de limpieza, aunque para el tema administrativo o para el tema como tal, como general, o solo a la parte administrativa o solo de la parte operacional, ¿listo? Y pues de ahí cuánto se va a utilizar. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a ver nosotros en relación a el proceso de transformación? Es decir, si yo vendo más o vendo menos, yo voy a adquirir más productos de limpieza, digamos, visto desde ese punto y relacionado con las ventas, ¿listo? Sin embargo, lo que dice Paola es cierto también frente a, a ese uso que se le da y frente a esa compra, ¿listo? Sin embargo, ¿qué se tiene? ¿Cómo podemos también reforzar este concepto? Tenemos un valor presupuestado, es decir, podemos decir que hay solo 3.066 de materiales de limpieza y eso es lo que está para el año, lo que está para la generación de 52.080 unidades de producción, ¿listo? Hacia allá va enfocado este tema y relacionado junto a los resultados o a la venta de un producto. Puede ser más o puede ser menos,
pero no va a influir. Tema de otros materiales o de otros insumos que se tengan, también, bueno, veámoslo así frente a lo que es el tema de costo fijo. ¿Listo? Por la misma razón que yo les comentaba. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, se nos fue una persona. Se nos fue una persona. Vamos aquí a verificar. Jamie, ¿estás con nosotros, Jamie? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Listo, listo, Jamie. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, transporte, bueno, transporte de las ventas es el tema. Bueno, permítame aquí, es móvil, transporte de las compras, ¿sí? Fijo o variable. ¿Fijo? Pero, ¿por qué lo cambió, profe? O sea, ¿por qué decía primero ventas y después compras? Me confundió ahí. Contrato. Bueno, en principio, para delimitar, bueno, estaba delimitando más como el tema conceptual porque depende mucho de eso que hacia dónde va, ¿listo? Pero más sin embargo, ¿qué es? Es un contrato del transporte de las compras, es decir, de los insumos. Ok. Si usted ¿Cómo me lo dice que hay un caracteriza? contrato, yo lo tomaría como algo fijo. Listo, ¿por qué lo tomarías fijo? Como te digo, o sea, si me dices que hay un contrato de transporte, Ujú. entonces, pues diría que ya es algo, digamos, si es mensual, entonces como que siempre va a ser así, ¿no? O según lo que se esté acordado, no sé si estoy equivocada. Listo. Listo, bueno, vamos a ponerlo ahorita y vamos a dejar un consenso entre todos, más sin embargo, vamos a dejarlo fijo. ¿Listo? Ok. Depreciación de transporte, ¿qué dices? La depreciación del transporte también lo dejaría fijo. Listo. Sería al igual como era algo de la maquinaria, ¿no? O sea, la máquina también se dejó como fijo. Ujú. Honorarios del contador. Uy, en eso sí me corchas, profe. ¿Los honorarios no cambian? Si la empresa vende más, ¿le suben al contador? ¿O tú qué dices? No, seguiría ganando lo mismo. Entonces, Ok, es fijo, ¿listo? Todo en medida, o el análisis, todo en medida de esas ventas, porque lo que vamos a determinar nosotros es cómo influyen esos costos fijos y variables, directos e indirectos, bueno, a la transformación del producto. Bueno, el sistema de ok. comprobantes de pago puede ser sistema de facturación, sistema contable. ¿Cómo lo tomarías? El sistema contable. Bueno, el sistema de comprobantes de pago puede ser de facturas. Bueno, sí, puede ser el tema de contabilidad. Es un sistema. mm, no sé, profe. Listo, bueno. Entonces, aquí como tenemos un valor y también como no está medido, es decir, si se vendió más, el sistema no va a valer más. ¿Listo? Entonces siempre lo tenemos, siempre lo vamos a medir en, en ese concepto. ¿Listo? Ah, ok. Listo, Listo. profe. Otro tenemos material de publicidad. ¿Qué opinarías? También sería como fijo. Listo. Y el sitio web, fijo o variable. ¿En ese a qué se refiere, profe? O sea, digamos, también sería como algo de propaganda Sí, el o la sitio web página de la de la empresa. compañía. Ujú. No, eso ya sería fijo. Listo. Listo, Jamie. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, dentro de estos últimos que vimos, ¿quién no está de acuerdo? Zoila, sí, señora. Zoila, sí, te escucho.
Hola, profesora, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ok, yo pienso que material de publicidad y sitio web son variables. ¿Por Por- qué? Porque no todos los meses se puede hacer la misma publicidad o se va a hacer la misma publicidad. Algunos serán más intensos que otros dependiendo de la venta o sí, de las ventas de la empresa. Listo. Listo. José, ¿qué dice José? Yo tengo primero una interpelación. ¿Por qué tengo que asumir depreciación del transporte si lo que estoy haciendo es un contrato de transporte? Se entiende que cuando hablo de contrato de transporte es con un externo. Si el transporte fuera propio de la operación o de la empresa, ahí sí tendría que asumir el tema de depreciación del transporte. Eso por ese lado. Sí. Y por el otro lado, si estamos analizando los costos y los tipos de costos de acuerdo a la venta que vamos a hacer de esa producción, pues lo que tiene que ver con sitio web y materiales de publicidad ya están determinados. Me voy a gastar 932 en uno y 500 en el otro campo para poder sacar esa cantidad de materia, de producto que voy a tener al mercado. Entonces, para mí son fijos. De resto, no tengo... Ah, bueno, el servicio de televisión, no sé qué hace, no sé a qué alusión hace, si es a la publicidad en materia de televisión o es a un paquete de televisión de entretenimiento para los empleados. Porque si en materia de publicidad, pues también lo puedo dejar como fijo. ¿Y por qué? Porque es un monto que estipulo y que me voy a gastar 4.320 pesos pautando en publicidad. Para poder sacar vender toda esta cantidad de productos. Entonces, ahí puede ser fijo porque, pues, está estipulado ya como un gasto establecido. Lo que no se entiende es si esa producción es recurrente en un tiempo determinado y se tiene, por ejemplo, para un año, para un mes, o es una producción única. Ahí es la diferencia. Si son producciones únicas, pues entonces ya hay que determinar, hay algunos conceptos que tendrían que cambiar la tipología, si son fijos o variables. Gracias. Correcto, sí, señor. Bueno, entonces vamos aquí a ajustar el concepto, sino que lo había dejado, bueno, lo he dejado para que quede fijo, pero efectivamente sí es fijo, es decir, transporte de mercancías, es decir, que hay un valor establecido y por alguna manera ya hay algo, ya hay un valor presupuestado para el transporte de las compras de los insumos para la transformación o la generación de 52.080 unidades de producción. ¿Listo? ¿Todo en función de qué? En función de, bueno, de esas 52.080 unidades de producción esperadas. ¿Listo? Paola, sí, señora. Yo pienso que la publicidad es variable porque dice que está estipulado vender esa mercancía en un año, ¿sí? Entonces, digamos que sea una mercancía, no sé, un producto nuevo. Entonces, para sacar al comercio un producto nuevo, al principio, pues voy a tener que hacerle mucha publicidad o sea, comercializar mucho ese producto para que la gente lo conozca. Si es en el transcurso de un año, entonces, digamos, los primeros 3 meses tenemos que, digamos, darle duro a la publicidad, pero ya cuando el producto esté reconocido y ya como que se empiece a vender, la publicidad empieza a bajar. Ya no se hace con la misma intensidad que se hizo al principio para pues sacar el producto. Entonces, para mí, el material de publicidad sería variable. Bueno, en relación a, en relación a este concepto, también sigues teniendo toda la razón. ¿Qué sucede frente a algunas compañías? Algunas compañías presupuestan, tienen un valor y apuestan cierto valor a, bueno, a esa publicidad, ¿cierto? Más sin embargo, bueno, asignan un valor con unas expectativas frente a unos resultados. Más sin embargo, hay otros factores, bueno, el tema de la publicidad, más sin embargo, hay otros factores los cuales juegan dentro
de las ventas, entonces lo cual, pues, bueno, con el simple hecho de que está ahora iniciando el producto, entonces si no hay ventas y bajo la relación de variable en la cual si hay más ingresos se genera más publicidad y si hay menos ingresos genera menos publicidad, entonces generaría como tal, como esa, bueno, esa situación frente a lo que es el rubro o frente a lo que es el concepto de material de publicidad. ¿Listo? Más sin embargo, tal como hablábamos en un momento, depende de las situaciones y de las políticas de la compañía. En este caso, ¿qué hay? Ya hay un presupuesto un presupuesto total para la generación de 52.080 producciones, es decir, ya hay un valor asignado al material de publicidad destinado para todo este elemento. Milena, sí señora. Profe, pues, como su merced decía, yo, bueno, me quitó la palabra, porque ese era mi punto de vista. Por ejemplo, donde yo trabajo, hay un presupuesto para la publicidad, ¿sí? Entonces, para mí es fijo. ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto asignado ya para digamos, para esa labor. Entonces, pues por eso es fijo, pues igual lo que su merced decía. Ya está el presupuesto, ya se estableció, entonces pues no cambia, pero pues como la compañera dice, también, digamos, si el producto es nuevo, entonces sí se le da prioridad a ese producto y obviamente ahí ya puede variar, pero pues ya depende del punto de vista y también depende de la empresa, ¿no? Entonces pues ese era mi aporte. Gracias. Listo, Milena, muchas gracias. Y tal como les vuelvo a comentar dentro de este mundo de los costos y dentro del mundo laboral como tal, lo importante es, bueno, en relación a nuestro conocimiento, el poder defenderlo y, bueno, tal como en este caso ya hay un presupuesto definitivo y, bueno, como tal, es un valor como tal para la producción o indicado para esos 52.080 unidades. Más sin embargo, lo que dice la compañera no está mal y todo depende de cómo se maneje dentro de la compañía. José, sí señor. Sí, profe, para redondear un poquito, recuerde que la tipología de fijo variable es si la cantidad de producción, ese material influye entre más o menos. Me explico. Si voy a fabricar sillas y necesito madera y voy a hacer 52.080 sillas, pues claro que necesito proveerme de la madera necesaria, pero si sucede que no hago sino 40.000, pues no gasto toda la madera y por eso ese ítem se me convierte en variable. Sin cambio, si voy a necesitar, por ejemplo, yo no puedo determinar que para vender 40.000 sillas me gaste menos plata que para vender 52.000, porque la publicidad la voy a determinar como tal. Eso es lo que quiero hacer diferencia. Los costos fijos son aquellos que no influyen para más o para menos en la cantidad de producción, y los costos variables sí influyen en la cantidad de producción. Gracias. Listo, José, muchas gracias por el complemento y bueno, sí, por el ejemplo, tal como les comentaba, bueno, frente al caso y colocamos nuevamente en el tema de la publicidad, si yo vendo más, en el caso de que yo no venda nada, voy a dejar de generar publicidad, entonces, bueno, son situaciones más, sin embargo, como les comentaba, depende de las políticas de la empresa, de la administración de la empresa, bueno, dentro de los que alcanzaron, o bueno, de los que estuvimos en el principio, la pregunta de nuestra compañera y la respuesta mía a qué iba a que debemos mirar unos factores, bueno, unos factores frente a qué, frente al tiempo, frente a los resultados esperados, frente a los datos históricos y bueno, son temas importantes a tratar, puesto que de eso depende el punto de vista de nosotros como profesionales, ¿listo? Y hacia allá va, bueno, en todo lo que nosotros hagamos y todo lo que estemos
realizando en costos, en nuestras actividades diarias, pues es el tema, son esos diferentes puntos de vista y el poder defenderlos de la mejor manera para poder, bueno, para sacar adelante como tal nuestra idea. ¿Listo? Entonces, en principio, ¿qué tenemos? Costos fijos y costos variables. ¿Qué se hizo para resumir? O bueno, para resumir es lo que hemos hecho. La compañía hizo un presupuesto total y para la generación de ¿qué? 52.080 unidades de producción. Este es como tal, bueno, que realiza como tal la parte administrativa, asigna unos valores de acuerdo a el flujo de caja, de acuerdo a lo que hace la compañía y qué hace ya como tal dentro del proceso de costos, identificar si es fijo o identificar si es variable. ¿Listo? Entonces, estos temas son muy importantes dentro de esa programación y dentro de esa ejecución programática de los costos, ¿cierto? Ahora, entonces, acá tenemos un primer título y ahora vamos para el segundo. Bueno, antes de esto, permítanme guardo porque no he guardado. Y el día de mañana los estaré cargando para que lo revisen y bueno, esa es la idea. Ahora, ¿qué tenemos? ¿O qué hace parte como tal de la organización o de la planificación como tal de, bueno, del tema del análisis de costos fijos y variables y sus cálculos? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Pues vamos a organizar. Entonces, organizar. En el caso de que haya, entonces, punto número 2, por así decirlo. Organizar los elementos fijos y variables. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, nosotros, se nos han ido 5 personas. Organizar los elementos fijos y variables. Y entonces, muy sencillo para este caso, ¿cierto? Porque solo tenemos un costo fijo y variable. Entonces, pues vamos aquí a copiar. Bueno, copiémoslo. ¿Cierto? Entonces, costos fijos. Concepto, bueno, quitemos esto. La idea es que nos quede un archivo y ustedes lo puedan descargar y puedan entender qué es y a qué corresponde. Y bueno, esa es la idea. Entonces, fijo, insumos. Vamos a dejar este por acá al ladito. Entonces, valor presupuestado, costos fijos. Vamos a quitar esto ya que sabemos cuáles son. Ay, perdón, eliminar. Izquierda, bueno. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, estamos generando, bueno, organizando los elementos fijos en variables en caso de que haya muchos más fijos o casos muchos más variables. ¿Listo? Dentro del primer diagnóstico, el primer análisis que hicimos. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Costos fijos. ¿Cierto? Acá lo que estoy haciendo es solo organizar como tal esa información. Ahora, ¿qué tenemos?
Vamos a consolidar entonces el total. Esto cuánto me está costando, es decir, los costos fijos y los costos variables, cuánto cuestan dentro de, bueno, dentro de la transformación del producto, ¿cierto? 284,81 y el otro corresponde a un total de 214. Un total de 214. Permítanme, vamos aquí a validar el tema. Material de publicidad. 96,732, 7,278, 9,600, 10,800, 10,117, 3,66, 9,60, 7,60, 1,200. Listo. Entonces, ahora, bueno, estaba validando aquí unos valores. Entonces, ya tenemos la identificación. ¿Qué hicimos? Organizamos los valores fijos y totales y se da la sumatoria. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Ya con estos valores, vamos ahora a calcular por acá. 3. Calcular el costo fijo total. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a calcular el costo fijo total. ¿Cuál es el costo fijo? Entonces, en principio, nuevamente que corresponde a este valor, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a calcular el costo fijo directo mediante, bueno, entonces, determinación y se calculará mediante ¿qué? El cálculo directo. A ver si nos acordamos de, a ver, cómo se hace. Entonces, mediante cálculo directo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, entonces aquí vamos a tener una serie de elementos, los cuales tienen una descripción, tienen un precio unitario, tienen una cantidad, y bueno, vamos a aplicar la manera y vamos a realizar el cálculo como tal unitario. Entonces, ¿qué vamos a generar? ¿O qué nos presenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cada uno de los elementos y vamos a ¿qué? A verificar o a validar, bueno, a identificar cuál es el costo variable unitario de los insumos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Una descripción, unidad de medida y una cantidad, correcto, y un subtotal. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede frente a estas unidades de producción? Hay unas unidades de producción, pero hay diferentes tipos de unidades de producción. ¿Listo? Para el caso del ejercicio. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Vamos aquí a revisar y vamos a verificar cuáles son, ¿cierto? 6 tipos, entonces,
de estas 52.000 unidades de producción, hay unos elementos a tener en cuenta. Entonces, permítanme, vamos a validar entonces el costo variable unitario. ¿Cómo sacamos ese costo variable unitario? ¿Quién se acuerda? Bueno, por acá los estoy mostrando. Pero bueno, ¿qué tenemos? Un costo. Bueno, permítanme por acá, valido aquí un tema. Costo total unitario, costo fijo unitario. Bueno, entonces, primero vamos a determinar, antes de esto, el costo variable unitario. Perdón. Acá tenemos entonces el costo variable unitario. Esto no lo necesitamos. Bueno, sí, sí lo necesitamos. Entonces, en principio vamos a calcular el costo variable unitario y luego vamos a calcular el costo variable fijo, ¿cierto? Entonces, ¿quién se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? ¿Cómo se determina un costo variable unitario? ¿Quién se acuerda? Bueno, entonces vamos a revisar nuestros conceptos. Vamos a ver qué vimos la vez pasada. Bueno, vimos unos costos fijos variables, fijos unitarios y unos costos variables y unos costos unitarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Costo variable unitario es igual al costo variable total dividido las cantidades a producir. ¿Todos estamos de acuerdo con esto o no? ¿O ya estamos perdidos? ¿O vamos bien? ¿O no me están escuchando? Bueno, José, muchas gracias por el pulgar arriba. Entonces... Sí, vamos bien, profe. Bueno, eso espero. Igual, vamos acá. Esos son temas de repaso, ¿listo? Que estamos acá, bueno, reforzando junto con la práctica. Entonces, ¿qué tenemos? Costo variable unitario. Pues vamos acá a utilizar la fórmula costo variable unitario. Vamos aquí a revisar. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, vamos a pedir el favor. Uy, ¿a quién? Yo no he escuchado a Gira Camila. Bueno, creo que no está con nosotros. Lida Martínez, ¿estás con nosotros? No te he escuchado el día de hoy. Señor, sí, señor. Buenas noches. Listo, Lida, buenas noches. ¿Qué hacemos? Ya te entregué la fórmula. Ahora, ¿qué datos utilizamos? Ay, profe, no sé. ¿El costo variable total dividido en la cantidad de unidades? Sí, O sea, los Lida. 284.831. Sí, así es. Eso es eso. Entonces, nuevamente, costo variable unitario. Bueno, vamos a hacerlo acá, entonces, dentro de esta forma. Entonces, costo variable unitario. Bueno, costo variable total. ¿Cuál es nuestro costo variable total? ¿Cuáles son? ¿Son nuestros 214? ¿Los 284? 214.494. Bueno, entonces, en principio, lo que estamos determinando son los costos variables. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, nos vamos y aplicamos la fórmula. Entonces, costo variable total. ¿Cuántas son las cantidad de unidades a producir?
¿Te acuerdas cuáles son? No, profe. 50.000, ¿qué? 50.000, 52.080. 52.080, correcto. Bueno, entonces vamos aquí. Bueno, lo dejo todo formulado como para cuando ustedes, espérame que acá por el punto del Excel nos quitó uno. Lo dejo todo formulado para que ustedes lo revisen, lo tengan de ejemplo, de guía. Y bueno, es la idea poder trabajar un archivo entre todos, reforzando estos temas. Entonces, costo variable unitario. ¿Qué hace relación? Entonces, costo variable total, ¿cierto? Dividido cantidad de unidades a producir. Entonces, este es nuestro costo variable unitario dentro de, bueno, dentro de lo esperado, que es muy importante conocer este valor para la generación o para la proyección o para la utilización dentro de, bueno, dentro de estos elementos de costo, bueno, para determinar ese valor realmente unitario de todos estos elementos, o bueno, en este caso es solo el elemento que es variable, pero pueden haber muchos más, como en el ejemplo, bueno, ustedes son como en el ejemplo, como en el ejemplo que vimos la clase pasada, relacionado también con unas unidades utilizadas, un subtotal, un valor y pues toda esta, la aplicación como tal de la fórmula. Ahora, entonces, vamos en principio a calcular el costo fijo unitario. Entonces, ¿quién se acuerda de la fórmula? Que la tenga ahí a la mano. Bueno, entonces... Es lo mismo costo variable unitario fijo, perdón, costo fijo total sobre cantidad a producir. Entonces vamos a revisarlo acá. Por acá debe estar. Costo fijo unitario. Costo valor. Bueno, por acá no lo tenía. Bueno, por acá no lo tenemos. Costos fijos. Costo fijo. Bueno, entonces vamos a revisar. Entonces vamos a dejar aquí la fórmula. Creí que la teníamos. Más sin embargo, tal como decía José, ¿qué cambia? Entonces, bueno, acá se identifica como SFU, costo de fabricación, costo fijo unitario. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Un costo fijo total dividido la cantidad de unidades. ¿Esto para qué se hace? Para poder identificar dentro de mis costos variables cuánto, bueno, cuánto es el valor por unidad, frente a eso cuánto se espera generar para la venta y cuánto es el valor realmente frente a ese costo. Ahora que tenemos costo fijo unitario, entonces vamos aquí a pedirle el favor a, bueno, alguien que no haya escuchado el día de hoy. Deiber, ¿sí está con nosotros, Deiber? Bueno, Deiber no está con nosotros. Joana Espejo, no te he escuchado hablar el día de hoy, ¿sí? Joana tampoco está. Bueno,
¿Qué tenemos entonces? Neji Gómez, nuevamente. Neji tampoco está con nosotros. Bueno, ya hablamos por acá. Bueno, somos poquitos, entonces identifico. Alexandra Guerrero. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Bueno, tú me dices y yo voy aquí anotando. Bueno, los costos fijos unitarios sería mano de obra 96.792, ¿sí? El costo fijo total. Costo fijo total. 284.831. Correcto, sí, señora. Los que tú estás mencionando están muy bien porque son todos estos. Sí, y tenemos son acá todos entonces el total. Listo. Sí, señor. ¿Qué más hacemos? O bueno, ¿qué nos dice la fórmula? Dice costo fijo dividido cantidad de unidades a producir, o sea, dividido 52.080. Correcto. Y ese entonces es el SFU. Listo, el 52.080. Es decir, que, bueno, vamos a dejarlo acá en 2 decimales. Listo, entonces este es nuestro costo fijo unitario. Muy bien. Ahora, muy bien, muchas gracias, Alexandra. ¿Y qué tenemos? Nos falta un elemento. Bueno, Neji, bueno, muchas gracias. Ya sabemos que estás ahí, pero no te sirve el audio. Bueno, lo importante es que estén. Ahora, quinto y casi último dentro de este repaso frente a los costos fijos y variables. El costo total unitario. Determinar, entonces, determinar el costo total unitario. Entonces, ¿cómo lo titulamos o cómo lo llamamos? CTO minúscula. ¿Quién? Bueno, vamos a revisar quién se acuerda de este concepto. Nuevamente, Gira Camila. Bueno, no estás con nosotros, Gira Camila. Bueno, vamos a hacer nuevamente otra ronda de quiénes están y quiénes no están, porque los que no están creo que no van a volver ya. Bueno, alguien que quiera participar, voy a dejarlo autónomamente. ¿Qué opinan? José, sí señor. José, muchas gracias. Es la suma del costo variable total más el costo variable, perdón, más el costo fijo total dividido en la cantidad a producir. Listo, sí señor. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, un costo, vamos acá a dejar la fórmula. Costo total unitario es igual ¿a qué? Al costo fijo, costo variable unitario, tal como está acá, más el costo fijo unitario. Bueno, como estamos determinando el costo total unitario, si nosotros volvemos a dividir esto entre la totalidad, nos va, vamos a sacar, vamos a hacer entonces el ejercicio. Si nosotros volvemos a dividir esto que ya está dividido, nos va a dar, la suma de los dos resultados. Correcto, solo vamos a tomar la suma, por lo que ya se hizo
el ejercicio de determinar cuánto es el costo unitario de cada uno. Entonces, si lo volvemos a hacer, nuestro valor o nuestro costo total unitario sería mínimo. Entonces, si nosotros lo dividimos sobre el total, podríamos dar un valor, un valor mínimo frente a esos costos. Y si la gerencia y si el proceso de producción se confía en nosotros, tendríamos un grave problema y ya estaríamos en la calle, por alguna manera decirlo. Más sin embargo, muy bien, José, muchas gracias. Y efectivamente, y gracias por el apoyo y la participación. Tal como les comentaba, efectivamente, ¿qué hay? Ya tenemos como tal el costo valor variable unitario, y lo único que hacemos nosotros que es sumar. Entonces, nuevamente aquí vamos a dejarlo de manera organizada. CBU y CFU. Y entonces este es el CTU. Y bueno, entonces en principio, ¿qué tenemos? Nuestro CBU 4.12, 5.47, es decir, nuestro costo total unitario equivale a este valor, 9.59. ¿Listo? ¿Para qué sirve esta determinación de costo variable y costo fijo? ¿Quién nos da una conclusión final mientras voy aquí arreglando el cuadro? ¿Quién nos aporta? Porque es importante para la gerencia, para la administración y para el producto como tal. ¿Quién nos aporta? Derley, sí señora, muchas gracias. Perdón, profe, yo pienso que en ese valor unitario es saber en cuánto podemos vender para tener una utilidad. O sea, cuánto nos valió hacer nuestras unidades y de esa manera poder sacar el valor a la venta. Listo. Efectivamente, ¿para qué nos sirve? Nos sirve o sirve para la gerencia, ¿qué? Para determinar cuánto realmente, por todo eso que se espera, cuánto es el valor de cada uno. Y bueno, vamos aquí por acá, alguien nos va a complementar algo más. Para poder establecer el precio de venta, para poder establecer como tal esa línea. Bueno, esa línea entre la venta, cuánto es mi proyecto esperado y cuál es como tal mi línea, o bueno, como tal, mi línea como tal neutra entre no pierdo y no gano. Entonces, hacia allá también va esta herramienta para la toma de decisiones. José, sí señor. También puede servir para una empresa en caso determinado que tenga que analizar si debe reducir costos, en dónde influyen, si en el fijo o en el variable, y determinar cuáles de los dos campos le está generando mayor costo en la producción de la unidad de cada producto, valga la redundancia. Listo. Sí, señor, correcto. Muy bien, para poder determinar y tomar la decisión. Porque yo qué hago pagando, bueno, en este caso, yo qué hago pagando un servicio de televisión, de telefonía interna. Bueno, internet sí, de pronto puede, bueno, por el tema de la página web y todo este tema, pero ¿qué hago yo pagando un servicio de televisión y telefonía fija? Si, bueno, acá es menos de que se venda a través del teléfono, o bueno, el tema del contacto. ¿Para qué sirve ese tema de la televisión? Entonces son temas importantes a tener en cuenta. Milena, sí señora, te escuchábamos. Profe, pues esto nos sirve para tomar una buena decisión o la mejor decisión que nos beneficie, ¿no? Que beneficie a la empresa, que beneficie al comprador, obviamente, pues porque la idea tampoco es, pues siempre
solo ganar la empresa, sino también un gana-gana, ¿no? Entonces, pues pienso eso, pues que nos favorece tanto al cliente como a la empresa. Pues para eso nos sirve este proceso. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, unos costos fijos, unos costos variables. Estos insumos para nuestra próxima clase van a ser nuestro punto de partida para la aplicación de ¿qué? De lo que vimos hoy relacionado con los elementos de la materia prima, tanto de precio como de cantidad. ¿Listo? Y vamos cada vez complementando más este ejercicio, que es la idea. ¿Listo? Y pues a partir de ahí, cómo vamos uniendo los conceptos, cómo vamos uniendo cada uno de los elementos del costo para entregarnos elementos, elementos fuertes o, elementos fuertes frente a todo esto que hace dentro del mundo de los costos y su importancia como tal dentro de las organizaciones. Bueno, ¿dudas, inquietudes hasta acá? No, profe, todo muy claro. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, 9:52 vamos a dejar aquí. Bueno, por el momento vamos a dejar aquí. Espero que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana. Cualquier duda, inquietud, por favor me escriben al campus. Yo estaré dándole respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias a Bueno, que tengan todos. una feliz Gracias, noche. Nelly, Gracias. que tengan una feliz noche. Bendiciones.